pongo para grabar y bueno, después vamos a empezar así, no nos demoramos. Después si hay alguna compañera más que se sume, no hay inconveniente que se suma cuando pueda, si alguna pregunta en el chat. Bueno, no sé si alguna de las estudiantes quiere empezar. Primero le vamos a dar la bienvenida a Juliana Pujato. Si alguna quiere empezar a saludarla, a hacer la introducción, a contarles a Juli de qué materia trabajamos. Bueno, primero, si te parece, Dani, saluda a todas, ¿cómo están? Bueno, yo soy Juliana Pujato, licenciada en fonoaudiología, tengo 32 años y más o menos 8 años que trabajo, más o menos 8 años de recibida y que ya apenas me recibí empecé a trabajar. Así que bueno, me gustaría que, como dice Dani, me cuenten un poco de ustedes, qué estudian, y así, bueno, nos conocemos también y vamos charlando. ¿Alguna que se anime? No tengan vergüenza. Sí, para desestructurar el espacio. Claro, o sea, mi idea es que esto sea una charla y poder ayudarlas, brindarles, qué sé yo, más que nada mi experiencia hasta este momento en mi trabajo, y me gustaría que ustedes por ahí me vayan contando cuáles son sus intereses. Si bien Dani me pasó unas preguntas que ustedes fueron armando, no sé si alguien quiere, digamos, que comience por alguna o puntual, o si quieren saber algo más. Ahí dice alguien, no se escucha. ¿Puede ser? ¿Me escuchan? Yo sí estoy escuchando, sí. Lucrecia dice que sí. Sí. Sí, se escucha, profe. Fíjate si en la parte de sonido, Por ahí Analía. si pueden salir. Sí, o si pueden salir y volver a ingresar, a veces eso hace que se acomode. Bueno, alguna que se presente, vamos. Desestructuremos. Rosa, Lucrecia, hay que las veo, Belén, Juli. Bueno, Dani, si te parece, decime vos, no sé por dónde comenzar, y después si van surgiendo preguntas. Sí. Ah, pensé que no se escuchaba. Hola, soy Nair. Y la pregunta que a mí más, o lo que más me inquieta es, digamos, cómo esta especialidad se puede relacionar con una institución educativa. Entonces, ¿cómo es el vínculo o la comunicación, si es que lo hay, con las instituciones educativas, ya sean comunes o especiales? Y si ustedes, los de la especialidad, concurren a los establecimientos educativos. ¿Cómo es eso, más o menos? Bien, bueno, les cuento un poquito, digamos, a qué me dedico yo, porque la fonoaudiología tiene digamos, áreas que son diferentes. Yo me dedico especialmente a rehabilitación del lenguaje y del habla en niños. También hago la parte de respiración bucal y de ilusión disfuncional, pero eso por ahí no tiene tanto que ver
con la educación, con el aprendizaje. Pero sí, digamos, esta parte de rehabilitación del lenguaje y del habla, que tiene que ver, la rehabilitación del habla tiene que ver con los sonidos, digamos, por las letras que al niño no le sale, es decir, que puede ser la R como la más difícil, pero a veces, digamos, hay obviamente cualquier otro sonido no le puede salir, la S, la D, puede ser que las cambien, las sustituyan, que no le salga o que las cambien, eso tiene que ver con el habla. Y con el lenguaje, más puntualmente, tiene que ver con cómo arman las frases para hablar. Entonces, a veces lo que pasa es que hay palabras que no la dicen, normalmente son los conectores, entonces, o a lo mejor puede ser que no puedan contar una secuencia de cosas muy sencillas, como primero hice tal cosa, después pasó esto y así terminó. Eso pueden aparecer también en las cuestiones del trastorno del lenguaje, cuestiones, como les digo, estas serían expresivas, que tienen que ver con el lenguaje expresivo, y cuestiones comprensivas. Entonces, bueno, en relación, digamos, a esto que les cuento, digamos que mi trabajo está enfocado en esto, es que siempre trabajo en contacto con las maestras, ya sean de un jardín maternal, de un jardín de escuela o de una escuela primaria, o en el caso que sean más grandes, de escuela secundaria. Porque, digamos, siempre en mi caso me interesa saber cómo ese chico, cómo ese niño o niña se desenvuelve en la escuela, digamos, qué vínculo tiene con la senio, cómo se comunica con ella, si se comunica o no, qué vínculo tiene con sus compañeros, si habla o no. Y entonces siempre, obviamente que cuando llega el niño lo conozco, trabajo un tiempo y después me pongo en contacto con la senio, o a veces las senios, normalmente lo que piden es un informe, pero muchas veces también en este tiempo de pandemia hablamos mucho por teléfono o hacemos reuniones por videollamada, como para charlar estas cuestiones. Antes de la pandemia me citaban a las escuelas o acordábamos una reunión y yo iba y charlábamos de estas cuestiones personalmente. Pero digamos que es un trabajo que se hace en equipo, las senios, digamos, forman parte de la vida del niño, y para mí es muy importante saber su opinión, cómo los ven, y todo esto que yo les comentaba. A veces, les voy a dar un ejemplo que me pasó en este último tiempo. Yo venía trabajando con un niño que llega, tiene 4 años, y va a jardín de 4 de una escuela, con muy pocas palabras, no se comunicaba mucho, los papás decían que no socializaba, que se daban cuenta en los cumpleaños que él estaba más bien solo. Bueno, empezamos a trabajar, yo lo evalúo y lo empiezo a ver 2 veces por semana, y el nene empieza a avanzar un montón, a hablar, empieza a incorporar palabras, después empieza ya a armar frases, a poder contar cosas, les cuenta a los papás qué hicimos, a qué jugamos o a qué trabajamos en las sesiones. Y bueno, después la senio, cuando me comunico con ella, me dice que con ella habla muy poco con la senio, y con sus compañeros no hablan nada, nada de nada, no un poquito, no habla nada. Si los compañeros le hablan, él no les responde. Entonces, digamos, lo que yo veo en el consultorio, que él va avanzando y es real, porque la señora me dice, sí, lo que habla conmigo yo ahora lo entiendo, él pide más cosas, me pide ayuda, me pide si necesita algo, si quiere ir al baño, que antes no lo hacía, o sea que nota un avance en el lenguaje, pero en lo social, digamos, aparecen ahí algunos
inconvenientes que obviamente hay que abordarlo más en esa edad, de que ya tienen que empezar a jugar con otros y obviamente conversar, compartir y no estar solo, digamos, todo el tiempo que pasan en el jardín. No sé, Nair, si respondí todo lo que me habías preguntado, creo que sí. Ahora me surgió otra. Decime. Digamos, ¿la escuela se comunica con ustedes o cómo es eso? Eso no entiendo. Bien. Como yo te decía, generalmente las senios son las que se comunican con nosotros, digamos que le piden el celular a los papás y me llaman o me mandan un mensaje para coordinar una llamada telefónica o una entrevista. Pero también yo, si considero importante hablar con las senios por esto que les digo, digamos, de ver cómo ese niño está en la escuela, también les pido el teléfono a los padres y me comunico con las senios. O sea, puede ser de las dos formas. Uno siempre que piensa, a mí me surgía que piensa que hay alguna dificultad en el lenguaje, como vos nos explicabas, esto de poder interpretar o contar o hablar sobre una secuencia, quizás lo piensa más como que la dificultad va a estar en la parte escolar, como que o en la actividad que le den en la escuela. Y fíjate cómo este nene, o sea, la parte que más le cuesta, efectivamente era lo social, eh, cómo hay que hacer un trabajo integrativo en todos los aspectos, ¿no, Juli? Sí, sí, por eso es que yo les comentaba que las senios me dan mucha información que yo no puedo ver en el consultorio, porque en el consultorio obviamente los niños vienen solos, por ahí puedo ver que se cruce con otro, con el nene anterior o con el que viene después, pero eso como que pasa muy poco. Entonces, me dan mucha información que yo no puedo ver y yo trabajo de esta manera, como muy en contacto con las senios, con la familia también, o sea, es muy importante el trabajo que se continúa haciendo en la casa. Siempre yo les digo a los papás en la entrevista inicial que se trata de un trabajo en equipo, que digamos, que yo lo que hago en la sesión con ellos, si no tiene una continuidad en la casa, digamos, no va a haber muchos avances, porque yo veo al niño una vez por semana, 45 minutos o un poco más, un poco menos, o dos veces, igual sigue siendo poco, o sea, tiene que haber una continuidad en la casa. Yo les cuento para que sepan más o menos, digamos, el trabajo que yo hago está apuntado todo con lo que tiene que ver con el juego, con el dibujo, con canciones, con música, digamos que es todo atractivo para ellos. Entonces, sí, obviamente cuando son más o menos a los 5 años, a veces algunos con 4, empiezo a trabajar en un cuaderno, entonces lo que el cuaderno permite es que en la casa continúen practicando lo que se trabaja en la sesión. Entonces, si yo trabajo con ese niño, por ejemplo, determinado sonido, el fonema D, el sonido de la letra D, lo trabajo ahí con juegos, en el consultorio, hacemos en el cuadernito algunos dibujitos con D, vamos buscando en el celu, buscamos canciones, y después en casa tienen que seguir practicando. Ahí preguntan, eso serían, ay, no llegué a leer, las herramientas, no llegué a leer ahora la busco, pero quiero terminar, ¿cómo? Quiero terminar la idea que les decía. Digamos que en casa puedan seguir reforzando eso que se trabaja para que el niño lo logre incorporar.
en este caso su lenguaje espontáneo, o qué sé yo, nombrar cosas, por ejemplo, trabajar categorías frutas. A lo mejor cuando el niño llega y no tiene vocabulario, yo voy trabajando distintas categorías semánticas, las frutas, las comidas, los animales, entonces que en la casa sigan practicando eso. A ver si me puedo fijar acá en el chat, Dani, o no. Dice, ¿esas serían las herramientas que utiliza para evaluar a los niños? ¿Cuáles, Lucrecia? ¿A qué te referís? Hola. Sí, recién había dicho sobre el tema de los juegos, las canciones que utilizaba. ¿Esas serían las herramientas que usted utiliza para evaluar a los chicos? ¿O utiliza otras? Yo lo que hago es, obviamente que depende de por qué venga el niño, ¿no? Pero apuntando a esto que estamos hablando de trastorno del lenguaje o en el habla, lo que hay digamos, algunos test para tomar, que tienen que ver, por ejemplo, el lenguaje repetido, hay algunas listas que se toman para ver, digamos, todos los fonemas serían todos los sonidos, las letras, cuáles son las que al niño le salen y cuáles no, en todas las combinaciones que pueda haber. Eso para ver, por ejemplo, la cuestión del habla. Y después del lenguaje, sí, usar algún juego, o normalmente en la charla, que si es que obviamente que habla, algo van diciendo, y si no hablan mucho, sí uso algún juego, empiezan a aparecer algunas palabras, y voy registrando, y eso me permite, digamos, ir evaluando cómo está ese niño, qué sonidos tiene, cómo estructura la frase, qué palabras son las que le faltan, si son los conectores, si son los, digamos, cómo conjuga los verbos, si los conjuga bien o mal. Después hay otras pruebas para la parte comprensiva, que puede ser, por ejemplo, algún absurdo gráfico, si son muy chiquitos, unas tarjetas con dibujos, por ejemplo, de una nena poniéndose una media en la mano, o con un lápiz, en vez de un cepillo, un lápiz con pasta dental y se está por lavar los dientes, entonces eso ahí se vería la parte comprensiva, o algún absurdo oral, digamos, si son más grandes, como es, hay una lista, pero por ejemplo, uno sería, Juan tomó la sopa con un tenedor. Entonces ahí se ve si puede decir si eso está bien o mal, o también, y lo importante es que justifiquen, o sea, no, eso está mal porque con la sopa se toma con la cuchara. Y eso ya ahí se ven otras cuestiones más, digamos, si puede justificar, si puede armar bien la frase y poder responder bien. Digamos que de esa manera, de manera resumida, es como evalúo, obviamente viendo también el dibujo, digamos, de acuerdo a la edad que tenga el chico, si logra un dibujo, cómo es la figura humana. También, digamos, ver el juego, digamos, si el juego es un juego simbólico, si pueden armar, digamos, una escena, por así decirlo, o pueden jugar qué sé yo, a cocinar, o también, si son un poquito más grandes, algún juego reglado, como alguna lotería, algún juego digamos, de turnos, que tenga reglas, y ahí también se ven un montón de cuestiones, si pueden respetar los turnos, si respetan las reglas, cómo reaccionan frente al hecho de perder. Se ven muchas cuestiones ahí en el juego también. Y Juli, vos habías nombrado, bueno, esto y bueno, con respecto a lo que te preguntaba Analía, de cómo evaluás, me parece que cuando planteás de los test, como que primero haces un diagnóstico de cada niño, y a partir de ahí se determina la forma de trabajo. Claro,
O Los sea, el niño tiempos, llega, porque esa era una pregunta también que ellos hacían, cada cuánto, con qué frecuencia. bien, sí, más o menos así sería la evaluación, o sea, evaluar el aspecto expresivo y el comprensivo, y ver las cuestiones que acompañan al lenguaje, como el dibujo, el juego, también ver la atención, o sea, el niño puede quedarse sentado haciendo las actividades, o es un nene que está mirando para todos lados, hay muchas cuestiones que se ven en la evaluación. Una vez que yo termino la evaluación, hago un diagnóstico, digo, este niño tiene trastorno del lenguaje, o retraso del lenguaje, o alguna dislalia que sería, por ejemplo, dislalia de R, sería que no le sale a ese niño la R, el sonido de la R. Entonces ahí determino, digamos, si tienen que venir una vez por semana o 2 veces por semana. Normalmente es una vez por semana, o se comienza una vez por semana y se va viendo, digamos, cómo ese niño o niña va avanzando, digamos, el compromiso de los padres, que es muy importante eso, y, digamos, después voy viendo si viene todo bien y digamos, se avanza con el tratamiento, seguimos así. Si yo veo que por ahí no avanza, o me empiezo a dar cuenta de otras cuestiones, hago 2 veces por semana. 3 veces por semana lo hago también, pero con muy pocos chicos. A lo mejor, y también en algún momento como para reforzar a full fonoaudiología, digamos, en chicos que hacen varias terapias, pero más o menos así sería, digamos, el proceso. Si quieren les cuento, les voy contando cómo trabajo yo, digamos. Yo trabajo en 2 lugares, pero en los 2 lugares formo parte de un equipo, o sea, no trabajo sola, que esto también es muy importante. La mayoría de los niños hacen varias terapias, no solo fonoaudiología. Puede pasar, obviamente, y hay un montón de niños que solo hacen fonoaudiología, pero bueno, digamos, trabajo con psicopedagogas, psicólogas, terapistas ocupacionales. En el otro equipo también hay más profesionales, como psicomotricistas, bueno, maestras especiales. Y bueno, digamos, esto permite obviamente tener el trabajo interdisciplinario, que es lo que se llama. Normalmente hacemos reuniones de equipo una vez por mes y vamos charlando los casos o algunas inquietudes, algunas cuestiones que surgen y, digamos, esto hace, según mi criterio, enriquecer el trabajo nuestro porque, qué sé yo, ves otros puntos de vista de las otras disciplinas que a un mismo niño lo ven de otra manera o te pueden aportar, obviamente de cada disciplina, algunas cuestiones que son muy importantes, eh, y en relación también a la familia, entonces eso hace que el trabajo también en equipo, obviamente que es enriquecedor y bueno, también te ayuda mucho a sacar dudas y a estar en permanente contacto con ellos. Yo creo que esto de la pandemia ha hecho que, si bien antes estaban los grupos de WhatsApp, pero ahora es como que se trabaja más en contacto, eh, por los grupos de WhatsApp, cualquier cosa lo comentamos en el grupo, tenemos grupos de cada paciente, entonces vamos comentando, hoy pasó esto, para que los demás estén al tanto, y bueno, por ahí los otros profesionales van comentando, o sugieren, o te ayudan, o te dicen, bueno, la próxima sé tal cosa. Eso realmente es muy bueno.
Chicas, pregunten cuando siéntanse en la libertad de consultar o dejarlo asentado en el chat, ¿sí? Si, así todos podemos participar. Ya envié un nuevo link, cuando se corte, vieron que, bueno, a mí ya me aparece tiempo restante de esta reunión, entonces armé un nuevo link, ya se los envié. Em, espérame, Pauli. Me parece, estoy leyendo acá las preguntas que me habían pasado por ahí importante, me parecía más, para mí, a lo mejor ustedes no tanto, los indicadores, digamos, en un niño para que haga tratamiento de fonoaudiología. Ya un poco les fui hablando de esto, pero pienso, digamos, ustedes serían maestra de primaria, ¿no es cierto? A partir de primer grado. ¿Sí? Bien. Entonces, digamos, en primer grado el niño tiene que tener todos los fonemas, todos los sonidos del habla adquiridos. Hasta la R, que es la más difícil, y las sílabas complejas, digamos, con R como la PR, primo, fruta, digamos. Tiene que tener, no deberían aparecer, digamos, dificultades en el habla. O sea que cualquier cuestión que ustedes puedan darse cuenta, digamos, escuchando a este niño, que a lo mejor la R no le sale, lo que hacen a veces es sustituirla por la L, dicen primo, pelo, o por la D, pero eso es de más chiquito. Cuando son más grandes, más o menos ahí, a veces lo que hacen es hacerla suave, no la dicen fuerte, dicen pero, hacen algo así en vez de perro, que suena bien, o primo, o mar, algo así, digamos como que no suena tan fuerte, y eso es importante, digamos, que el niño lo pueda superar cuanto antes, más teniendo en cuenta la lectoescritura, que ya se da, digamos, el aprendizaje de la lectoescritura que se da en primer grado, y que, digamos, estas dificultades en el lenguaje expresivo pueden después aparecer en la lectoescritura, porque como ellos, digamos, hablan, después escriben, si se dictan y dicen plimo, va a escribir primo, en vez de poner la R va a poner la L. ¿Se puede dar o no? Hay chicos que no les pasa, en la mayoría sí. Entonces, bueno, esto en relación al habla. Después, en el lenguaje también, si es un niño, digamos, a veces son chicos expresivos, que hablan, que obviamente se hacen entender y se les entiende, pero no arman bien las frases. Entonces, también eso, estar atento a las palabras que usa, a ver, ¿cómo decirlo? Si pone si usa todas las palabras que corresponden en la frase, si no, digamos, no las cambia, eso también. O bueno, lo que decía hoy de contar, digamos, una secuencia de cosas, a veces no pueden contar algo que pasó en el patio, en el recreo, y eso, digamos, puede ser un indicador como para sugerirle a los papás, digamos, que hagan una consulta. Obviamente que después se hace una evaluación y se determina si es realmente que se necesita o no, pero por ahí es importante que las seños estén atentas a esas cuestiones. Ahora, digamos, hay una ficha amarilla, que le decimos así, pero bueno, a veces no es amarilla, no sé si la conocen o no, o saben de qué les estoy hablando, que es, digamos, una ficha que se les da al comienzo del año a las familias para que completen. Entonces esta ficha tiene, digamos, una evaluación del pediatra, una consulta odontología, oftalmología también, un estudio cardiológico, fonoaudiología también, y creo, no sé si me olvido de alguno. Es bastante completa, entonces esto lo que hace es que los chicos, digamos, los papás lo lleven
hagan esta consulta con los profesionales y esto detecta mucho más que antes estas cuestiones en el caso nuestro del habla, del lenguaje o alguna cuestión expresiva o comprensiva. Creo que eso, digamos, ha ayudado a que la derivación sea antes, o bueno, que los chicos empiecen el tratamiento. Buenas noches, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, decime. Más o menos hasta qué edad se podría decir que es, no sé si tolerable, pero que digamos, la está aprendiendo o la está corrigiendo de a poquito, a que pronuncien bien la R y así como fruta, primo y esas cosas. ¿Hasta qué edad puede tener esas dificultades? Sí. Mirá, o sea, yo siempre pienso que cuanto antes eso se corrija, mejor es. Porque son cuestiones de articulación, que vos le vas indicando cómo se hace y ellos lo van logrando. Digamos que la R, más o menos a los 4 o 5 años, que es el sonido más fuerte, perdón, es fuerte, es el más difícil, que se pueda considerar, digamos, el más difícil, ya debería salir. O sea que es eso, normalmente empiezan, en las mayores derivaciones llegan ahí a los 4 años. Ahora